Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch. Y nuevamente el día de hoy vamos a generar un comunicado, porque hace unos momentos en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, se acaba de publicar un acuerdo que nos amplía la información referente a lo que tuvimos en el mismo video que preparamos el día de hoy en la mañana y que además tiene actividades claras y específicas que nos competen a prácticamente todos los mexicanos y muy particularmente a aquellos que nos encargamos de aquellas actividades estratégicas en materia de capital humano. Este comunicado, reitero, publicado hace unos momentos en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, es un acuerdo que complementa las actividades clarifica algunas de las cosas que se platicaron en el transcurso de la mañana del día de hoy en la conferencia de prensa de Gobierno de México y particulariza las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos. Es importante para todos los que ven este video que la información que les vamos a presentar sigue siendo un tanto ambigua en la manera en cómo se puede llegar a interpretar la mayor parte de las consideraciones que vienen estipuladas, pero es un avance bastante fuerte en función a lo que llegamos a ver el día de hoy en la mañana, en donde el mensaje es hay que seguir trabajando con operaciones naturales. ¿Qué quiero decir con esto? La información que les vamos a dar a partir de este momento tiene un tinte tratando de interpretar lo que dice el acuerdo, de acuerdo a lo que dice el acuerdo, con nuestros expertos jurídicos laborales y en función al contenido muy claro y específico de cada uno de los párrafos desglosados para poder determinar cuáles son las actividades que en los centros de trabajo debemos de realizar en función a este acuerdo. Eh, Reitero, el objetivo de este acuerdo es establecer medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades, están obligados a implementar estas medidas preventivas. A partir de este momento, nosotros tenemos que implementar estas medidas preventivas. En su artículo segundo, fracción C, el acuerdo estipula que a partir de este momento hay que suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este acuerdo y hasta el domingo 19 de abril del presente año. Hay que suspender las actividades que involucren concentración física, tránsito o desplazamiento. Esto sugiere una suspensión general de actividades, lo que estipula el artículo 427 en su fracción 7 de la Ley Federal del Trabajo, sugiere que a partir de este acuerdo se tendrán que suspender las actividades de los sectores desde ahora y hasta el 19 de abril. Todas aquellas compañías que tengan una concentración física, que se tengan que mover físicamente a algún lugar, que tengan una actividad de tránsito, incluyendo si es un transporte público o si es un transporte proporcionado por la compañía, o que se tengan que desplazar, de acuerdo a la fracción C de el acuerdo publicado hace unos momentos, tendríamos que suspender las actividades de ese centro de trabajo. Marcan algunas excepciones. Primero, dentro del sector privado, se tendrán que mantener o continuarán laborando aquellas empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquellos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolinerías, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transporte y distribución de gas, siempre y cuando estos a su vez no tengan espacios cerrados o aglomeraciones. Vuelvo a lo mismo, si estamos ante un supuesto de una suspensión general de actividades en donde todos tenemos que parar nuestros centros de trabajo, las únicas excepciones en donde tendrán que seguir operando es estos giros o estas actividades que está considerando este mismo acuerdo. Todo lo demás tendría que parar. Oye, yo no necesariamente necesito moverme físicamente. Muchas de las labores las puedo realizar desde casa. No necesariamente tengo que tomar
tengo que tener algún desplazamiento o tomar algún transporte, ya sea público o particular, no me tengo que desplazar. Bueno, al no limitarlo, el acuerdo permitiría labores a distancia, las cuales, vuelvo a lo mismo, no deberían de concentrar físicamente a varias personas, deberían de mantenerse libres de tránsito, no debería yo desplazarme ni moverme bajo algún transporte. Y en este sentido, si mis operaciones pueden continuarse a una distancia, lo que conocemos como teletrabajo o home office, si se puede, todas aquellas personas que lo puedan llegar a realizar mantendrían condiciones de trabajo. Es muy importante mencionar que ahorita esta interpretación va de acuerdo a lo que se puede desmenuzar del documento, pero hay que esperar las indicaciones directas. Secretaría del Trabajo, interpretando el acuerdo de la Secretaría de Salud, para poder determinar la implementación inmediata. Reitero, el acuerdo, dentro de la ambigüedad que se puede llegar a leer, lo que estipula es suspensión, excepto para estas compañías, y con estas condiciones o características. Ahora, aún siendo yo una de las compañías que sí van a poder operar restaurantes, gasolinerías, industria farmacéutica, existen ciertas excepciones para algunos trabajadores. El acuerdo determina en su artículo segundo, en la fracción A, que se debe de evitar la asistencia a los centros de trabajo de adultos mayores de 65 años o más, grupos de personas con riesgo de desarrollar enfermedad grave y o morir a causa de ella, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmitibles como hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer y algunas otras que ustedes podrán leer ahí, personas con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les haya generado supresión del sistema inmunológico. Si tienen ustedes algún colaborador que está en tratamiento y este tratamiento suprime el sistema inmunológico, no deberá de presentarse a laborar bajo ninguna circunstancia. No importa que sea dentro de algunas de estas compañías o giros o actividades que están relacionadas en el artículo o en el slide mencionado anteriormente. En estos casos, las personas en situación de vulnerabilidad no tendrán excepción, no podrán asistir a los centros de trabajo bajo ninguna circunstancia. Ok, ¿qué pasa entonces si yo soy una de estas industrias farmacéuticas y tengo alguna de estas personas? ¿Cómo le voy a pagar? Bueno, la modalidad de pago que estipula el artículo y que va acompañada de los artículos de ley, lo que estipula el acuerdo más los artículos de ley, determina que las ausencias para personas vulnerables se consideran como permiso con goce de sueldo y deberán de gozar su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente, entiéndase la Ley Federal del Trabajo, y además se dictamina dentro del mismo acuerdo que las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contrato, ley o condiciones generales de trabajo que correspondan durante el plazo al que se refiere el presente acuerdo, hasta la fecha mencionada inicialmente dentro del acuerdo. Interpretando esto, lo que menciona es que si yo tengo alguna persona en situación de vulnerabilidad y no va a ir a trabajar, debemos otorgar permiso con goce de sueldos con todo su salario y todas sus prestaciones de acuerdo a esta modalidad de pago para personas vulnerables. Ellos deberán de recibir el 100% de las condiciones y el 100% del salario y prestaciones que actualmente mantienen. ¿Qué va a pasar con aquellos empleados y con aquellos colaboradores que entren en el supuesto en donde no vamos a ir a laborar y no son o no están bajo situación de vulnerabilidad? Bueno, la modalidad de pago para empleados de compañías con suspensión general de actividades que no entren en este esquema de vulnerabilidad, las relaciones de trabajo se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos o condiciones generales de trabajo durante el plazo también del presente acuerdo. ¿Qué significa? Si yo tengo un acuerdo con el sindicato en donde voy a pagar un determinado porcentaje y ya está convenido, eso es lo que yo debería de pagar, porque va de acuerdo a las condiciones y a los contratos colectivos que yo en algún momento dado generé con ellos. Si yo tengo algún acuerdo particular con aquellos empleados que yo determine de manera individual, tendré que estar haciendo el pago de acuerdo a esas mismas condiciones. Yo no tengo ningún acuerdo. La verdad es que ahora que vamos a parar, no tenemos estipulado absolutamente nada.
Bueno, deberemos de realizar por lo menos los pagos de indemnización estipulados en la ley. Si retomamos el artículo 427, que menciona que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, entre otras fracciones, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria, que es justo lo que estamos teniendo a través de este acuerdo, a partir de este momento se suspende la relación temporal y por ende, de acuerdo al artículo 429 de la misma ley, deberemos pagar los patrones deberemos pagar los patrones a los trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Actualmente, de acuerdo a las fechas estipuladas dentro del convenio, dentro del acuerdo, no se excederá de un mes. Por lo tanto, estaríamos ya en el supuesto de que si yo no tengo un acuerdo, yo tendría que estar pagando por lo menos los pagos de indemnización estipulados en ley. Sabes que de todos modos yo creo que vamos a permitir home office y que la gente va a trabajar desde casa. Ustedes tendrán la modalidad de pago, aun con que hay que considerar que la suspensión temporal de las relaciones de trabajo se mantendría. Tendríamos que pagar la indemnización, pero podemos compensar la diferencia para poder otorgar el 100% de las prestaciones y salarios y beneficios que tienen los trabajadores sin problema. Pero ese es un acuerdo que ustedes tendrán que determinar y configurar a sus sistemas de nómina para que se pague el 100%. Oye, no vamos a pagar este salario mínimo, vamos a estar pagando este porcentaje. ¿Okay? De la misma manera, ustedes podrán configurar a pagar este porcentaje, sin embargo, deberá de aparecer en el recibo de nómina que ustedes están pagando, por lo menos en un concepto independiente, el salario mínimo general que estipula por concepto de indemnización. Si ustedes van a generar una compensación adicional, no puede ser a través de salario, porque al estar suspendida la relación de trabajo, tendrían ustedes que generar una compensación adicional a través de un bono o a través de una compensación de aquel monto que en algún momento dado se determinara conveniente para poderlo implementar. Finalmente, establece otras dos obligaciones este mismo acuerdo que mencionan instrumentar planes que garanticen la mitigación y control de los riesgos para la salud dentro de los centros de trabajo. Las recomendaciones que habíamos estado siguiendo eran una recomendación. Ahora ya es obligatorio instrumentar planes para garantizar mitigación y control de los riesgos para la salud. Finalmente, hay que garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras. Este es otro de los puntos específicos que menciona el acuerdo. Hay que garantizar derechos humanos y es parte de lo que debemos de considerar. Entiendo que seguramente muchos de ustedes ya tendrán el documento o seguramente lo estarán viendo en horas próximas. Si ustedes lo analizan, lo único que les pediría es que determinemos que Secretaría del Trabajo haga esta ratificación. Ahorita ya está publicado en el Diario Oficial, ya está en vigor. Sin embargo, les sugiero esperar a que tengamos esta dictaminación por parte de Secretaría del Trabajo para confirmar todos los puntos que les acabamos de comentar. Si alguno de ustedes tiene alguna duda particular, saben que nos pueden contactar en nuestros medios de contacto. Y nos quedamos también con el compromiso de seguir actualizando la información a través de redes sociales, porque esto se mueve literalmente en cuestión de horas o minutos, entonces seguiremos complementando con todo gusto la información para que podamos ir viendo cómo evolucionan las actividades y estrategias que tengamos que implementar en materia de capital humano y la información que sea importante para que podamos ejercer nuestra profesión de la mejor manera. Saludos a todos.